Durante mi 74º cumpleaños, escuché a mi nuera decir: «Espero que este sea el último». Sonreí y me quedé callada. Al día siguiente, hice una llamada que lo cambió todo. Si estás viendo este video, suscríbete ahora y comenta desde dónde lo estás viendo. La fiesta fue idea de James, mi único hijo, quien siempre insistía en que debíamos celebrar a mamá como es debido. El elegante evento tuvo lugar en la casa que diseñé hace 40 años, y ahora se está volviendo poco a poco extraña, a medida que Rebeca la redecoraba con gran maestría habitación por habitación. Me excusé de una conversación con antiguos compañeros para ir al baño. Sentía las piernas inusualmente pesadas, un síntoma que ha ido en aumento desde la muerte de mi hermana Elaine hace 3 años. Mientras caminaba por el pasillo, se oían voces provenientes del estudio de mi hijo. «Espero que este sea su último cumpleaños», dijo Rebeca, mientras su copa de champán reflejaba la luz. «Ya he planeado cómo redecoraré su estudio y lo convertiré en un armario magnífico». Me quedé paralizada, con la mano agarrada a la pared buscando apoyo. «Paciencia. Cariño», la voz de James, mi defensor, mi orgullo, me atravesó con una distancia clínica. «El médico dice que su corazón no durará mucho más. Y cuando eso ocurra, todo esto será oficialmente nuestro». Chocaron sus copas y rieron a carcajadas. 50 años diseñando edificios me habían enseñado a calcular la integridad estructural bajo presión. Enderecé la columna, adapté mi rostro a la agradable máscara que había perfeccionado en las salas de juntas dominadas por hombres y volví con mis invitados, por la mejor madre que un hijo podría desear, anunció James más tarde, alzando su copa. El mismo hijo que siempre había luchado por vivir a mi sombra, que había mostrado destellos de resentimiento cuando las revistas lo describían como el hijo de Caroline Weber, en lugar de como un hombre independiente. Sonreí y asentí. Con los ojos despejados por primera vez en años, ahora lo veía todo. Cómo James había tomado el control poco a poco tras la muerte de Elaine. Primero, ayudándome con la tecnología. Luego, administrando mis finanzas. Y, finalmente, administrando mi medicación para mi peligrosa afección cardíaca. Esa noche, sola en mi habitación, miré al techo. James siempre había sido ambicioso, siempre buscando la aprobación que su padre le había negado. Mi difunto esposo se resintió de mi éxito, y ahora veo ese mismo resentimiento reflejado en nuestro hijo. Amaneció y vi por la ventana cómo James y Rebeca se marchaban a sus quehaceres diarios. Esperé a que Marta me trajera el desayuno. Marta, quien estuvo conmigo durante 30 años, quien me cuidó durante la neumonía cuando Elaine no pudo viajar, y cuya educación universitaria de su hija yo había financiado discretamente tras la muerte de su esposo. «Marta», susurré, «necesito contarte algo terrible y necesito tu ayuda». Su mirada denotaba preocupación, pero luego comprendió al explicarle sin dudarlo. Respondió: «Señora Weber, he visto cómo le han estado cambiando la medicación. Sospeché que algo andaba mal durante meses, pero no sabía cómo hablar con usted. Lo que necesites, estoy contigo». 1 hora después, sola en mi estudio, marqué un número al que no había llamado en casi una década. Víctor Morales, su voz, aún profunda y autoritaria a pesar de los años. «Víctor». Se me quebró la voz. «Es Caroline». El silencio se extendió entre nosotros. Décadas de sentimientos no expresados. Una relación truncada cuando elegí la familia por encima del amor. «Necesito tu ayuda»,
dije finalmente. Y creo que querrás escuchar lo que tengo que decir sobre el concepto de centro urbano. Casi pude oírlo enderezarse en su silla. Nuestra visión no realizada. El revolucionario complejo urbano sostenible que diseñamos juntos antes de que nuestros caminos se separaran. Te escucho, respondió Víctor. Por primera vez desde que encontré el cuerpo frío de mi hermana hace 3 años, sentí que algo se agitaba en mi interior. No solo ira, sino un propósito. 15 de enero de 2025, la mañana después de la revelación de mi cumpleaños. Sentada en mi estudio, examinaba mi vida con la misma precisión que antes aplicaba a los cálculos de integridad estructural. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? James se había entrometido en cada aspecto de mi existencia mientras lloraba. A Elaine. Hace 3 años, cuando falleció repentinamente de un aneurisma, él intervino para ayudarme mientras estaba emocionalmente vulnerable. Para agosto de 2024, me convenció de cambiar del Dr. Leonard, mi médico durante 20 años, al Dr. Harrison, su amigo cardiólogo. Observé mis manos temblorosas. ¿De verdad estaban empeorando? ¿O era por la combinación de medicamentos que James insistía en que necesitaba, los mismos que él personalmente me administraba cada mañana y cada noche? Marta trajo el té y cerró la puerta suavemente tras ella. He estado anotando los cambios en tus medicamentos, susurró, colocando una pequeña libreta a mi lado. Las etiquetas no coinciden con lo que ponen en los envases. Empecé a tomar notas hace 8 meses cuando sus síntomas empeoraron después de cada actualización de la receta. Gracias, dije, realmente conmovida. Ha estado arriesgando su puesto. Señora Weber, cuando mi esposo falleció y Alicia necesitaba dinero para la universidad, usted no ofreció un préstamo. Usted crea una beca que preserva nuestra dignidad. Algunas lealtades no se compran. Me han estado pagando extra para reportar tus comportamientos confusos, pero les he estado diciendo lo que quieren oír, usando el teléfono irrastreable que Marta había conseguido. Llamé al Dr. Leonard. Caroline Weber, exclamó. Ha pasado demasiado tiempo. James nos dijo que preferías consolidar tu atención con su especialista, Edward. Necesito tu ayuda discretamente. Creo que me están envenenando. Quedamos en vernos en la consulta privada de su colega en Epsom. Esa tarde, mientras James creía que estaba durmiendo la siesta, Marta me llevó a la cita. El doctor Leonard me examinó a fondo. Tu corazón está tan fuerte como siempre, Caroline. Los temblores, la confusión y la debilidad que experimentas son compatibles con toxicidad anticolinérgica y una posible sobredosis de benzoazepino, no con una cardiopatía. Asentí, la confirmación definitiva de lo que ya sabía. Tengo que informar de esto, dijo con gravedad. Todavía no, supliqué. Si los confrontan antes de que tenga protección, acelerarán su plan o dirán que estoy teniendo delirios. Necesito tiempo. A regañadientes aceptó darme 3 semanas para obtener protección legal. ¿Cómo evitarás tomar las pastillas?, preguntó Marta durante el viaje de regreso. Te observa mientras las tragas. Mi esposo era actor, respondí. Me enseñó algunos trucos durante nuestro matrimonio. Puedo crearme una bolsa debajo de la lengua, pero tendré que mantener los síntomas para no levantar sospechas. De vuelta a casa, retomé mi papel, la madre cada vez más frágil. Esa noche, James trajo mi medicación con una preocupación demostrada, de pie junto a mí mientras me ponía las pastillas en la boca. Tomaba un sorbo de agua y las tragaba, guardando a escondidas las pastillas en el hueco que había creado bajo la lengua. Pareces estar mejor esta noche, comentó, observándome el rostro. Dejé que mi mano temblara al alcanzar el vaso de agua
derramando unas gotas. Solo una claridad. Momentánea, supongo. Vienen y van. Él asintió satisfecho y me dejó descansar. Al anochecer me saqué las pastillas de la boca y las examiné bajo la lámpara del escritorio. Mañana empezaré a reunir las pruebas que demuestren que mi hijo intentaba asesinarme. Pues de febrero de 2025, un mes después de la revelación de mi cumpleaños, había establecido una rutina meticulosa. Fingir que tomaba mis medicamentos mientras los recogía como prueba. El doctor Leonard me ayudó a obtener recetas legítimas a través de Marta, lo que me permitió comenzar mi recuperación sin alertar a James ni a Rebecca. El detective que Víctor contrató, Michael Donovan, era un expolicía de Boston especializado en delitos financieros contra personas mayores. Nos conocimos durante mis sesiones de fisioterapia. Marta me llevaba al edificio médico. Luego salíamos por la entrada de servicio, donde Michael nos recogía en un coche sin distintivos. Han sido metódicos, explicó Michael durante nuestra tercera reunión, mostrándome sus estados financieros. A James le han transferido fondos a cuentas en el extranjero, al principio pequeñas cantidades, que fueron aumentando a medida que su condición empeoraba. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Poco más de 2 millones hasta ahora? Asentí, sintiéndome extrañamente distante. ¿Y el doctor? El doctor Harrison tiene un patrón. 3 pacientes adinerados en los últimos 5 años, todos con problemas cardíacos, y todos dejando considerables patrimonios a familiares que fueron sus primeros pacientes. Mató por recomendaciones, murmuré. No directamente. Receta combinaciones de medicamentos que causan deterioro con el tiempo. Todos los certificados de defunción dicen causas naturales, muy limpio. Estudié los documentos, con ojos de arquitecto buscando patrones. Muéstrame todo sobre Rebecca. Michael dudó. Señora Weber, esto puede ser difícil de escuchar. Descubrí que mi hijo intenta asesinarme por mi dinero. Dudo que nada pudiera ser más difícil que eso. Me pasó otra carpeta. Dentro había fotografías de Rebecca con un hombre que no reconocí. Claramente íntimas. Más inquietantes eran los documentos que estaban revisando. Planos de mi casa, tasaciones de propiedades. Steven Kaufman, agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo, explicó Michael. Antes de conectar con el círculo de su hijo, Rebecca fue investigada por abuso financiero similar a una persona mayor en Boston hace 5 años. El caso se desestimó cuando la víctima falleció antes de que se pudieran presentar cargos. En mi mente, todo encaja. Así que mi hijo se casó con un depredador profesional. Parece que sí. No solo están planeando tu muerte, ya están gastando los fondos. Esa noche empecé a dibujar. No eran edificios, sino un tipo diferente de estructura. Una trampa. Todo buen diseño arquitectónico empieza por comprender los cimientos con los que se trabaja. Los míos se estaban desmoronando, pero aún no se habían derrumbado. Los síntomas físicos de la intoxicación prolongada por medicamentos tardarán meses en revertirse. Mis manos aún temblaban ligeramente cuando estaba realmente cansado. De vez en cuando, una niebla cognitiva me asaltaba sin previo aviso. Una experiencia aterradora que, según me aseguró el doctor Leonard, disminuiría con el tiempo, pero que quizá nunca desaparecería por completo. Estas limitaciones se convirtieron en parte de mi diseño. No podía entablar una confrontación directa estando físicamente comprometido. Necesitaba crear un escenario donde sus propias acciones los expusieran. A la mañana siguiente, James entró en mi habitación con un vaso de agua y pastillas. Estaba pensando,
dije, con un tono de confusión en mi voz. Quizás deberíamos actualizar mi testamento pronto, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. Algo brilló en sus ojos, una ansiedad apenas disimulada por la preocupación. ¿Qué? Considerado, mamá. Llamaré a Henderson mañana. Henderson no era mi abogado de 40 años, sino su amigo del club de golf. Otra pieza del rompecabezas. Después de que se fue, me quité las pastillas de debajo de la lengua y las añadí a la creciente colección escondida en un libro de historia de la arquitectura ahuecado. Evidencia. Mi recuperación será lenta. Mi justicia fue cuidadosamente construida. Como buen arquitecto, entendí que las prisas comprometen la integridad estructural. 10 de marzo de 2025. Casi 2 meses después de descubrir la traición, mi mejoría física permanece cuidadosamente oculta bajo una fachada de continuo deterioro. Había aprendido a parecer más frágil cuando James y Rebecca me observaban, mientras aprovechaba mis ratos sin supervisión para recuperar mis fuerzas. Hoy se produjo un acontecimiento crucial. Me reuní con Richard Anderson, uno de los abogados más destacados de Chicago, especializado en derecho de la tercera edad. Víctor había concertado la consulta en su oficina del centro, disfrazada de otra cita médica. Señora Weber, dijo Richard tras revisar mis pruebas, lo que hacen su hijo y su nuera constituye maltrato a personas mayores, fraude financiero y posiblemente intento de homicidio. Deberíamos acudir a las autoridades de inmediato. Todavía no, repliqué. Una batalla legal prematura sería prolongada, agotadora, y podría no garantizar la justicia completa que busco. James tiene buenos contactos en esta ciudad. Necesito un caso irrefutable y una estrategia que les impida obtener beneficios de sus acciones. Richard entrecerró los ojos, pensativo. ¿Qué tienes en mente exactamente? Le expliqué mi plan, observando cómo su escepticismo inicial se transformaba en admiración reticente. Es poco ortodoxo, admitió, pero potencialmente efectivo. La transferencia de propiedad a una fundación educativa es particularmente elegante, legalmente sólida y difícil de impugnar una vez ejecutada. El momento de la revelación pública es crucial. Necesitamos que todo esté listo antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Después de la reunión, Víctor me llevó de vuelta al centro médico donde Marta me esperaba. Estás asumiendo riesgos considerables, Caroline, dijo, con voz evidente. Estoy eliminando riesgos, Víctor. Cada día que permanezco bajo su control es un día más para que ellos decidan acelerar su cronograma. El proyecto del centro urbano fue nuestra visión compartida, un concepto revolucionario de desarrollo urbano que integraba la vida sostenible y los espacios comunitarios. Lo diseñamos juntos antes de que nuestros caminos personales y profesionales se separaran hace décadas. El Grupo Carrington, una corporación de desarrollo progresista, se había puesto en contacto conmigo directamente 3 meses antes de mi cumpleaños, sin saber de mi supuesto declive, ya que había logrado mantener mi condición en privado, fuera del círculo familiar. ¿No conocen tu situación?, preguntó Víctor. Mi situación se debe en gran medida a James y su médico, corregí. Profesionalmente, he mantenido un contacto limitado, pero una sólida reputación. En casa, mantengo mi rendimiento permitiendo que James me ayude a revisar documentos financieros que no me permitieron leer con atención. Cada interacción se convirtió en evidencia, cuidadosamente documentada mediante el sistema de vigilancia que Michael instaló durante un fin de semana en el que James y Rebecca participaron en una gala benéfica en Milwaukee.
El sistema estaba ingeniosamente oculto. Microcámaras ocultas en lámparas que había diseñado hacía décadas. Dispositivos de captura de audio integrados en el sistema de intercomunicación existente en la casa. Como arquitecto original, conocía cada cavidad, cada conducto, cada posible punto de vigilancia invisible para quienes no habían diseñado el espacio. Esa noche, escuché a James hablando por teléfono con el Dr. Harrison a través del sistema de vigilancia. Pregunta sobre la actualización de su testamento, dijo James con voz tensa. ¿Es hora de ajustar su medicación de nuevo? Con cuidado, respondió Harrison. La combinación que estamos usando ya se acerca a su máxima eficacia, sin marcadores de toxicidad evidentes. No queremos levantar sospechas con un declive repentino ni una hospitalización. La sociedad de West Ridge requiere capital al que actualmente no tengo acceso. Necesitamos acelerar. La paciencia te ha traído hasta aquí, James. Date prisa y lo arriesgas todo. Se me acababa el tiempo, pero a ellos también. El papeleo de la fundación estaba casi completo. El contrato de Carrington estaba listo para firmar. Y Elizabeth Chen, una estrella emergente en la fiscalía, cuya madre había trabajado conmigo al principio de su carrera de arquitectura, había accedido a revisar mi expediente de abril de 2025, casi 3 meses después de mi resistencia encubierta. El impacto físico de la intoxicación prolongada por medicamentos seguía manifestándose de formas inesperadas. Algunas mañanas me despertaba con la mano derecha completamente entumecida. Otros días, las palabras desaparecían temporalmente de mi vocabulario. Episodios aterradores que, según me asegura el Dr. Leonard, deberían disminuir gradualmente. Necesita comer, señora Weber, insistió Marta, colocando una bandeja junto a mi mesa de dibujo, donde había estado trabajando en los planos del centro urbano. Me cambié de ropa y me di cuenta de que había olvidado el almuerzo otra vez. 3 meses de medicación adecuada habían mejorado mi condición significativamente, pero los efectos persistentes de la intoxicación requerían un manejo cuidadoso, comidas constantes, hidratación adecuada y descansos estratégicos. La gente de Carrington quedó impresionada, dijo Víctor durante nuestra llamada diaria de seguridad. Entienden sus limitaciones físicas actuales, pero valoran su visión arquitectónica más que su capacidad para visitar personalmente las obras. La fundación quedó completamente establecida desde ayer. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos ahora es la propietaria legal de su propiedad. James no puede tocarlo, aunque no lo descubrirá hasta que los documentos se presenten públicamente, lo cual podemos posponer hasta nuestra confrontación. Me permití un momento de satisfacción. La lista de invitados a la cena estaba confirmada. 24 invitados, incluyendo a los ejecutivos de Carrington, Elizabeth Chen y varios críticos de arquitectura influyentes. El anuncio del ascenso de James, su oficina confirmó que planea anunciar su incorporación como socio de West Ridge Development, un puesto que requiere la sustancial inversión que Aira ha estado desviando de tus cuentas. Esa noche, Rebecca llamó a la puerta de mi estudio, algo poco común. Caroline, he estado pensando en el aniversario de tu primer encargo importante el mes que viene, dijo con una calidez ensayada. ¿Qué tal si organizamos una cena especial en el Club Palmer? James acaba de hacerse socio y sería un placer celebrarlo allí. Parpadeé con fingida confusión, mientras me regocijaba por dentro por su previsibilidad. Estaban creando el escenario perfecto para su propia exposición. Sería maravilloso, cariño, respondí con la voz temblorosa, como era de esperar. ¿Qué?
Detalle de tu parte recordarlo. Después de que se fuera, le escribí a Marta. Están planeando su propio evento. El 15 de mayo, un momento perfecto. Esa noche, vi desde mi ventana cómo James tenía una conversación telefónica acalorada en Millicent en el patio. Usando el sistema de vigilancia, accedí a la grabación más tarde. Está tardando demasiado, decía James. Harrison dice que necesitamos acelerar. Sí, sé que es arriesgado, pero la sociedad con Westridge requiere capital inmediato. ¿La fundación? No, solo eran palabras. Nunca cumplió. Qué poco me conocía. A la mañana siguiente, James trajo mi medicación con una pastilla diferente, un poco más grande, con un ligero tinte verde. El doctor Harrison sugirió un suplemento para la circulación. Me lo explicó con suavidad. Asentí y fingí tragármelo, con los demás. Una vez solos, lo guardé en una bolsa de plástico y le escribí a Michael. Me recetaron un nuevo medicamento. Necesito un análisis urgente. 2 días después, Michael confirmó mis sospechas. Una dosis más alta del mismo medicamento que me había estado causando los síntomas, pero esta versión acelerará el daño cardíaco y renal. Estaban hartos de esperar. Yo también. Durante la semana siguiente, finalicé cada aspecto de mi contraofensiva con Víctor, Michael y Richard. Mientras tanto, me centré en los diseños del centro urbano, absorto en el flujo creativo que había definido mi carrera. A pesar de los efectos persistentes del envenenamiento, mi visión arquitectónica permanece intacta, quizás incluso reforzada, por mi renovado aprecio por crear espacios que acogieran la vulnerabilidad, sin sacrificar la belleza ni la funcionalidad. La cuenta regresiva para el 15 de mayo había comenzado. En los proyectos arquitectónicos, la fase final antes de la inauguración siempre requiere la máxima precisión. Mi venganza exigiría el mismo rigor. 10 de mayo de 2025, 5 días antes del enfrentamiento. La transformación debía ser tanto física como estratégica. Para la cena en el Club Palmer, necesitaba encarnar el cambio que se había producido en mí. Una declaración visual tan impactante como cualquier edificio que hubiera diseñado. Demasiado severo, comentó Víctor, mientras me probaba un traje negro de diseñador en su ático, donde me había estado preparando en secreto. Mi recuperación, aunque significativa, sigue incompleta. Los temblores aún aparecen cuando estoy cansada, y ocasionales lapsus cognitivos requerían la paciente ayuda de Víctor. No voy a asistir a un funeral, acepté, aunque en muchos sentidos sí lo fui. El funeral de la mujer pasiva y manipulada en la que me había convertido. Nos decidimos por un vestido carmesí, de precisión arquitectónica, con líneas limpias que enfatizan la fuerza en lugar de la fragilidad. Mi cabello plateado, que James había insistido en que llevara con un estilo suave y abuelita. Ahora estaba cortado en un elegante y sofisticado corte bob que enmarcaba mi rostro con autoridad. No te reconocerán, dijo Víctor con algo parecido al asombro en su voz. Ese es precisamente el punto. Practiqué caminar con los tacones moderados que había elegido. Un reto después de meses de regresión física deliberada, pero necesario para el efecto dramático que buscábamos. 3 horas antes de la cena, me reuní con Elizabeth Chen en su oficina para ultimar detalles. Los agentes irán de paisano, apostados en las salidas, explicó. No vamos a ejecutar arrestos esta noche. Se trata de recopilar información oficialmente, pero su presencia debería evitar cualquier escena. Y la documentación. Guardó un portafolios de cuero. Todo aquí. Registros financieros, pruebas médicas, transcripciones de vigilancia,
Suficiente para iniciar el procedimiento, aunque construir un caso completo llevará tiempo. La justicia avanza con lentitud, señora Weber, sobre todo con delincuentes bien conectados. Asentí, comprendiendo. No espero resultados inmediatos, señora Chen. He diseñado suficientes edificios como para saber que unos cimientos sólidos son más importantes que una construcción rápida. Marta me ayudó a prepararme en el ático de Víctor, ocultando cuidadosamente el dispositivo de alerta médica que el doctor Leonard había insistido en que me lo pusiera. Una precaución necesaria, dados los efectos cardíacos duraderos de la medicación que me habían dado. No sabrán qué les pasó, susurró, mientras me abrochaba al cuello las perlas de mi madre, las que Rebeca ya había reclamado como prometidas. Al llegar al Club Palmer en el coche de Víctor, vi a James y Rebeca recibiendo a los invitados en la entrada. Mi hijo resplandecía con un traje nuevo. Rebeca relucía con sus joyas. Algunas piezas que reconocí de mi propia colección, al parecer, ya habían pasado a manos de ella. ¿Listo?, preguntó Víctor, ofreciéndome el brazo. Sentí una oleada momentánea de aturdimiento, uno de los efectos persistentes del envenenamiento que aún me atormentaba de forma impredecible. Respiré hondo, concentrándome. Llevo casi 4 meses planeando este momento. Calculamos la hora, de entrada a la perfección. Después de que todos los invitados llegaran, justo cuando James empezaba a preocuparse visiblemente por mi ausencia, la matrae nos anunció: señor Víctor Morales y señora Caroline Weber. La sala giró. Vi cómo el reconocimiento se dibujaba lentamente en los rostros, seguido de confusión y luego asombro. Caminé con toda la gracia que mi cuerpo en recuperación me permitía, con la cabeza alta, pasos medidos y seguros, cada centímetro. El renombrado arquitecto que una vez captó la atención de conferencias internacionales de diseño. ¿Mamá? James parecía como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, tenía el fantasma de la mujer que había intentado borrar. James, Rebeca. Asentí con frialdad. Gracias por organizar este evento tan encantador. La mirada de Rebeca iba de Víctor a mí, con cálculos casi visibles tras su maquillaje. Perfecto. ¿Te ves? Te ves bien. Es increíble lo que la medicación adecuada puede hacer, respondí con una sonrisa que no revelaba nada y lo revelaba todo. Durante el primer plato, vi a James luchar por reconciliar a la madre frágil y confundida que había dejado en casa esa mañana con la mujer autoritaria que ahora aceptaba los cumplidos de sus colegas. Cuando llegó el postre, James chocaron sus copas. Tengo un anuncio que hacer. 15 de mayo de 2025, la noche del juicio final. Mientras James compartía la noticia de su incorporación a Westridge, capté la mirada de Víctor. Un leve asentimiento nos cruzó. Felicidades, James, dije cuando terminó. Yo también tengo un anuncio. Los ejecutivos de Carrington y mi equipo legal hicieron clic en Q, como si hubieran estado esperando entre bastidores, lo cual, de hecho, era cierto. Me complace anunciar el lanzamiento oficial del concepto de centro urbano, dije, y mi voz se oyó con facilidad en la sala. Ahora, silenciosa, un proyecto de renovación urbana de $120 millones que transformará el antiguo distrito industrial. Elegantes portafolios aparecieron en cada puesto, entregados por personal de pesaje previamente. Pero eso no es todo, continué, disfrutando de la expresión pálida en el rostro de James. Me enorgullece igualmente anunciar la creación de la Fundación Weber para jóvenes arquitectos, que desde el mes pasado es la nueva propietaria de mi
Residencia, preservada a perpetuidad como centro educativo. La copa de champán de Rebeca se congeló a medio camino de sus labios. Y por último, dije, asintiendo con la cabeza hacia Elizabeth Chen, quien se acercó con su portafolio. Creo que algunos asuntos legales requieren atención inmediata. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Mientras Elizabeth le presentaba discretamente a James documentos legales que detallaban las investigaciones de fraude financiero, manipulación médica y conspiración, vi cómo la fachada que había mantenido durante años se desmoronaba ante mis ojos. Es ridículo, balbuceó, alzando la voz mientras hojeaba los papeles. Mi madre está confundida. Lo lleva meses. Pregúntele a su médico. El doctor Harrison está siendo interrogado por la junta médica. Elizabeth respondió con calma. Su cooperación podría reducir considerablemente sus propios cargos. Rebeca, siempre pragmática, ya se estaba distanciando. James se encargaba de todas las decisiones médicas, dijo rápidamente. Yo rara vez participaba en esas conversaciones. Las transcripciones de vigilancia, destacadas con acierto por el equipo de Elizabeth, contradijeron esta afirmación de inmediato. Los invitados a la cena, un público incómodo para este drama en desarrollo, comenzaron a retirarse discretamente. Sin embargo, los ejecutivos de Carrington permanecen firmemente a mi lado. Su presencia es una clara señal de dónde reside ahora el poder. James, desesperado por escapar del shock, intentó una última maniobra. Mamá, es evidente que no te encuentras bien. Continuemos esta conversación mañana cuando hayas descansado. Lo miré directamente a los ojos. Nunca he tenido las ideas tan claras, James. Casi 4 meses de tu envenenamiento requirieron 3 meses de recuperación. Pero ahora soy plenamente capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Envenenamiento? Eso es absurdo. Pero sus ojos se dirigieron a la salida donde había visto a los agentes de Paisano. Tenemos el análisis de la medicación, intervino Elizabeth con naturalidad. Y Marta ha dado una declaración completa sobre las sustituciones de pastillas que testificó. Al nombrar a Marta, la expresión de James ensombreció esa interferencia. Cuidado, interrumpí. Tu posición ya es bastante precaria sin añadir la intimidación de testigos. Rebeca, al ver el fracaso total de su plan, calculó de otra manera. Se apartó de James. Sus tacones de diseñador resonaron con fuerza en el suelo de mármol. Necesito ir al baño, murmuró buscando su bolso. Señora, Weber, dijo Elizabeth en voz baja. Mi colega estará encantado de acompañarlo. Hizo un gesto con la cabeza hacia una detective que se adelantó con una sonrisa profesional. La orquestación fue perfecta. Nada de arrestos dramáticos, nada de esposas en público, solo la presión silenciosa e implacable de las consecuencias que comenzaban a desplegarse. A medida que la sala se vaciaba, James se sentía cada vez más aislado. Sus nuevos socios de la firma se alejaron con gestos incómodos de la cabeza. Los lazos invisibles de la posición social, recalculándose visiblemente en tiempo real. Acabas de destruir mi carrera, dijo cuando estábamos casi solos. La ira reemplazó su pánico anterior. No, James, tú mismo la destruiste junto con nuestra relación. El momento en que decidiste que mi muerte era un camino aceptable para tu progreso. Por primera vez, él no lo negó. Nunca entendiste lo que era ser tu hijo, siempre a tu sombra, sin estar a la altura. Papá lo comprendió, él también lo sintió. La mención de mi difunto esposo, quien sin duda había luchado por mi éxito, fue una herida intencionada,
Antes lo habría hecho, pero ahora lo veía como una simple manipulación. El 15 de julio de 2025, 2 meses después del enfrentamiento en el Club Palmer, me senté frente a Elizabeth Chen en la fiscalía, revisando nuevas pruebas. El caso contra James, Rebecca y el Dr. Harrison tenía una solidez considerable, ya que los análisis forenses financieros revelaron el alcance completo de su plan. La evidencia sobre la medicación es particularmente contundente, explicó Elizabeth, mientras presentaba los informes de laboratorio. Las combinaciones que el Dr. Harrison había hecho mostraban una clara intención de inducir síntomas que simulaban demencia e insuficiencia cardíaca. Estudié los informes con objetividad clínica. Ya no sentía la traición visceral que una vez consumió los relatos de James y míos. Hemos rastreado más de $2 millones transferidos desde sus cuentas a offshore holdings. El tribunal ha congelado todo a la espera del juicio. Mi hijo ahora vive en un apartamento alquilado tras haberle pedido una excedencia en Westridge Development. Su oferta de socio se desvaneció cuando la noticia de la investigación se extendió por los círculos profesionales más cerrados de Chicago. Y Rebecca, que se aloja con su hermana en Milwaukee, intenta hacerse pasar por otra víctima, alegando que James la manipuló. Sonreí levemente. Las grabaciones de vigilancia sugieren lo contrario. Elizabeth asintió. Su consejo de cooperación nos ha contactado para un posible acuerdo. Está dispuesta a testificar contra James y el Dr. Harrison a cambio de una reducción de cargos. Es una estrategia habitual en casos complejos como este. ¿Vale la pena considerarlo?, pregunté. Potencialmente. Su testimonio fortalecería el caso contra los otros dos, en particular contra Harrison. Los delitos médicos son notoriamente difíciles de procesar sin el testimonio de personas con información privilegiada. Más tarde ese mismo día, me reuní con el equipo de Carrington en sus oficinas del centro. Mi primera reunión formal de PM de Dentiste, negocios en años. Mi recuperación continuó a buen ritmo, aunque persistían ciertas limitaciones. Todavía me cansaba con facilidad y, a veces, me quedaba sin palabras a mitad de frase. Una experiencia humilde que Víctor superó con soltura durante las reuniones. Los diseños preliminares ya han generado mucho interés, explicó Howard Carrington mientras revisábamos el cronograma del proyecto. Tu regreso a la práctica profesional se está celebrando como un acontecimiento importante en los círculos arquitectónicos. Esa noche, al volver al ático de Víctor, donde me alojaba, me encontré con una visita inesperada esperando en el vestíbulo. James tenía un aspecto terrible sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y ropa sin planchar. El portero parecía incómodo, pues claramente le habían anunciado que no le dejaría bajar. Es señora Weber. Intenté explicarle que no acepta visitas no programadas. No se preocupe, Henry, dije con calma. Podemos hablar aquí. James se enderezó al acercarme, intentando recuperar su antigua confianza. Madre, esto ya ha ido demasiado lejos. Los trapos sucios de la familia se están convirtiendo en un espectáculo público. Un intento de asesinato no es trapo sucio, James. Es un delito. Se estremeció. Es una gran exageración. Sí, gestioné tu medicación y tus finanzas, porque te estabas confundiendo. Quizás el Dr. Harrison fue agresivo. Basta. Mi voz corta sus excusas como una viga de acero corta el yeso. He visto los mensajes de texto entre tú y Harrison hablando de dosis para acelerar mi deterioro cognitivo. He escuchado las grabaciones de Rebecca y tú hablando de cómo hacer que mi muerte parezca natural.
Su rostro palideció. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? El dinero se ha ido, congelado o gastado. La casa. Ya ni siquiera es tuya para devolverla. No quiero nada de ti, respondí, viéndolo con claridad, quizás por primera vez en décadas. Eso es lo que nunca entendiste. Te di todo gratuitamente. Amor, oportunidades, apoyo. Podrías haberlo tenido todo legítimamente simplemente esperando, siendo el hijo que creía que eras. Entonces, ¿por qué seguir con esta búsqueda de venganza que te indigno, sin venganza, consecuencias ni protección, no solo para mí, sino para los demás? Harrison ha tenido otros pacientes, otras víctimas. Esto tiene que terminar. Intentó una última aproximación, bajando la voz al mismo tono suave que había usado al administrarme los medicamentos. Mamá, por favor, seguimos siendo familia. Lo observé, a este extraño con el rostro de mi hijo, y sentí una extraña calma que reemplazaba el dolor que me había atormentado durante meses. No, James, ya no somos familia, somos acusados y acusados. Esa es la relación que elegiste. 15 de octubre de 2025, 5 meses después del enfrentamiento, el otoño había transformado Chicago, tiñendo la ciudad de ámbar y carmesí. Mi propia transformación continuó en Mississippi, paralelo. Algunos días más fuertes que otros. Los efectos persistentes del envenenamiento aparecen de forma impredecible, pero con una frecuencia cada vez menor. Ofrecen un acuerdo con la fiscalía, explicó Elizabeth Chen durante nuestra reunión semanal en su oficina. El proceso legal había avanzado con precisión metódica, aunque mucho más lento de lo que sugieren las dramáticas representaciones televisivas. ¿Cuáles son las condiciones?, pregunté, dejando a un lado los planos de Urban Hub que había estado revisando. Para James, declaración de culpabilidad por abuso financiero a personas mayores, fraude e intento de agresión con agravantes, 8 años, con derecho a libertad condicional después de 5. Desliza el documento sobre su escritorio. Para Rebecca, declaración de culpabilidad por conspiración y fraude financiero, 3 años, con derecho a libertad condicional después de 18 meses. Estudié la propuesta. Y para el doctor Harrison, 6 años y revocación permanente de su licencia médica. Está cooperando ampliamente aportando información sobre otros casos similares. Pensar en otras víctimas mayores me revolvió el estómago. ¿Qué me recomiendas? Elizabeth se recostó con expresión mesurada. Las pruebas son contundentes, pero los juicios son impredecibles y podrían prolongarse durante años. Esto garantiza consecuencias sin someterte a un largo proceso público, donde los abogados defensores sin duda atacarán tu capacidad mental. Consideré sus palabras con atención. Un juicio significaría testificar, revivir la traición, cuestionar mi capacidad mental, exponer humillaciones privadas. Lo consideraré, respondí, guardando el documento en mi portafolio. Esa noche, Víctor y yo cenamos en su terraza con vistas al lago Michigan. En los 5 meses transcurridos desde que nos mudamos a su habitación de invitados, nuestra relación se había convertido en una cómoda compañía. Nada romántico. Esos sentimientos se remontaban a una vida diferente, cuando éramos jóvenes arquitectos, con ambiciones similares, pero algo quizás más valioso: respeto y comprensión mutuos. Esta noche estás tranquilo, observó, sirviendo más vino. Pensando en la oferta de declaración de culpabilidad, le expliqué los términos. Una parte de mí quiere negarme, presionar por sentencias máximas. Víctor asintió. Comprensible. ¿Qué te lo impide? El pragmatismo.
Un juicio sería agotador, potencialmente perjudicial para los cimientos y el núcleo urbano. Hice una pausa, y quizás simplemente estoy listo para construir algo nuevo en 1900, lugar de demoler lo viejo. Más tarde esa noche, sin poder dormir, me encontré en mi mesa de dibujo. Víctor había convertido un rincón de su biblioteca en un estudio para mí, con la iluminación especializada que yo prefería. Estaba dibujando modificaciones para el centro comunitario Urban Hub cuando sonó mi teléfono. El número me resultaba desconocido. La señora Weber. Una voz de mujer, indecisa. Soy Rebeca. Apreté el lápiz con fuerza. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Necesitaba hablar contigo antes. Dudó. Antes de aceptar el acuerdo, permanecí en silencio, esperando. Quiero que sepas que no fue idea mía. La medicación. Su voz tenía la sinceridad practicada que reconocí en millones de interacciones sociales. James y el doctor Harrison lo organizó todo. Yo simplemente seguí la corriente. Las grabaciones sugieren lo contrario. Rebeca, las grabaciones pueden malinterpretarse. Una pausa. Te llamo porque necesito que sepas que encontré claridad a través de esta experiencia. Crecimiento espiritual. Casi me río de lo absurdo. Encontraste a Jesús a la sombra de una condena. Qué conveniente. Estoy intentando compensarte. Su compostura se quebró un poco. James me manipuló igual que a ti. Era joven cuando nos conocimos. Impresionable. Tenías 34 años, un MBA de Northwestern y una investigación previa por abuso financiero a personas mayores en Boston. Lo dejé reposar antes de continuar. Michael Donovan es muy meticuloso. Su brusca inhalación fue audible. Ese caso fue desestimado. Sí, su víctima anterior murió antes de que se pudieran presentar cargos. La oportunidad parece ser un patrón en usted. La fingida contrición desapareció de su voz. Cree que ha ganado, ¿verdad? La gran Caroline Weber ha vuelto a la cima, pero James tenía razón en una cosa. Morirás solo en ese ático estéril, rodeado de tus preciados planos en lugar de tu familia. Prefiero morir rodeado de planos honestos que de una familia deshonesta. Rebeca, 15 de enero de 2026, un año después de descubrir la traición. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos te da la bienvenida. La placa de piedra grabada brillaba bajo el sol invernal mientras se informaba de la reunión para la inauguración oficial de mi antigua casa, ahora transformada en un centro educativo para estudiantes de arquitectura. La fecha fue deliberada, exactamente un año después de haber escuchado por casualidad el fatal deseo de cumpleaños de Rebeca. Marta estaba de pie a mi lado, ahora directora administrativa de la fundación en lugar de ama de llaves. Detrás de nosotros, 20 estudiantes becados, la primera promoción de la fundación, esperaban la ceremonia de inauguración. Señora Weber, ¿qué se siente al ver su casa transformada de esta manera?, preguntó un reportero de Architectural Digest. Me acerqué al micrófono, cuidando el equilibrio. Uno de los efectos persistentes de la medicación para el envenenamiento fue el vértigo ocasional, aunque menos frecuente que meses antes. La arquitectura siempre ha sido transformadora. Transformar la visión en estructura, las ideas en espacios donde se desarrollan las vidas. Este edificio se ha transformado muchas veces. Primero, de terreno a hogar. Luego, de hogar a campo de batalla. Hice una pausa y miré a los ojos a varios periodistas. Ahora era su transformación final y más importante, de residencia privada a legado público. La reportera del Chicago Tribune levantó la mano.
¿Y su hijo? ¿Algún comentario? Sobre su sentencia del mes pasado, Elizabeth Chen, que estaba cerca, hizo ademán de intervenir, pero levanté la mano ligeramente. Mi hijo tomó sus decisiones. Los tribunales han determinado las consecuencias. Hoy no se trata de destrucción, sino de creación. Estos estudiantes, señalé a los jóvenes arquitectos detrás de mí, representan el futuro. Son lo que importa ahora. El proceso judicial concluyó más rápido de lo previsto, en gran parte debido a la abrumadora evidencia, ya que el acusado finalmente aceptó acuerdos con la fiscalía. James había recibido 8 años, Rebecca 3 y el doctor Harrison 6, con su licencia médica revocada permanentemente. Más importante aún, el equipo de Elizabeth había contado con la cooperación de Harrison para abrir investigaciones sobre otras 3 muertes sospechosas de pacientes ancianos adinerados. Después de la ceremonia, Víctor me guió por lo que una vez fue mi hogar. La transformación fue notable. Mi estudio, que Rebecca había planeado convertir en un armario, ahora alberga tecnología de diseño de vanguardia. El comedor formal, donde James me administraba la medicación, ahora era una sala de conferencias. ¿Se siente raro?, preguntó Víctor mientras nos deteníamos en lo que antes era mi dormitorio, ahora convertido en biblioteca de referencia. Menos de lo que esperaba, admití. Me siento bien. Más tarde esa noche el equipo de Carrington ofreció una recepción en sus oficinas para celebrar la colocación de la primera piedra del primer edificio de Urban Hub. A mis 76 años, me encontré en el centro de atención como no lo había sido en décadas, no como una curiosidad de la tercera edad, sino como una profesional activa y respetada. Las innovaciones de diseño en el centro comunitario son notables, comentó el director de sostenibilidad del Departamento de Planificación Urbana, en particular, la integración del centro de bienestar con los recursos de empleo. Sonreí. La arquitectura no se trata solo de edificios, se trata de diseñar sistemas que fomenten el desarrollo humano. Mientras me abría paso entre la multitud, aceptando felicitaciones y comentando detalles técnicos, me vi reflejada en una pared de espejo. La mujer allí reflejada se parecía poco a la frágil persona que había sido un año antes. Mi postura era erguida, mi mirada directa, aunque mi mano aún temblaba ocasionalmente, un recordatorio permanente de lo que había soportado. Mi apretón de manos se mantiene firme. Howard Carrington chocó sus copas para llamar la atención. Quisiera proponer un brindis por Carolyn Weber, cuya visión para un centro urbano transformará no solo el paisaje de nuestra ciudad, sino también su tejido social. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí una emoción compleja que tardé un momento en identificar. Orgullo. Ya no era el orgullo defensivo que sentía por el logro de James, intentando desesperadamente que mi legado continuara a través de él. Esto era más sencillo, más limpio, más orgulloso, y un trabajo bien concebido y ejecutado. Después de la recepción, Elizabeth Chen se acercó con noticias sobre los otros casos derivados de la cooperación del Dr. Harrison. Estamos progresando. 2. Familias han encontrado un punto de cierre, sabiendo lo que realmente les sucedió a sus seres queridos. Y la tercera, aún bajo investigación, pero prometedora. Sonrió. Su caso sentó las bases para abordar estas situaciones. Ha ayudado a más personas de las que cree. 15 de mayo de 2026. Un año después del enfrentamiento en el Club Palmer, esperaba en la zona de visitas de la prisión federal de mínima seguridad.
La habitación estaba diseñada para simular normalidad. Paredes beige insulsas, sillas de plástico, incómodas, máquinas expendedoras zumbando en un rincón, pero nada podía disimular su propósito esencial: la interacción controlada entre los libres y los presos. ¿Estás seguro de esto?, me había preguntado Víctor esa mañana mientras me preparaba para la visita. Se había ofrecido a acompañarme, pero esto era algo que necesitaba hacer solo. James entró con un uniforme caqui que le quedaba holgado. La prisión lo había envejecido visiblemente, su cabello más canoso, su postura menos imponente. La arrogancia que lo había definido había sido reemplazada por una cautela cansada. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí, «esto es inesperado, ¿verdad?». Le informé a su abogado que iré. Él asintió. «Sí, pero no pensé que lo harías». Hizo un gesto vago. «¿Por qué estás aquí?». Una pregunta razonable. Durante el último año, había reconstruido mi vida sistemáticamente mientras la suya se desmantelaba. La Fundación Weber prosperaba. El proyecto Urban Hub había comenzado, la construcción de su segundo edificio y mi nueva residencia junto al lago, una moderna estructura de vidrio y acero, diseñada específicamente para mis necesidades, estaba casi terminada. «Quería verte», dije simplemente. Antes de seguir adelante del todo, entrecerró los ojos ligeramente. «¿Avanzar? Me voy de gira arquitectónica de 3 meses la semana que viene. Singapur, Tokio, Barcelona, para revisar proyectos de desarrollo urbano innovadores para la siguiente fase de Urban Hub. A mi edad, viajar al extranjero se convierte en una tarea importante, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de salud que aún persisten tras tu intervención, y querías despedirte. Por si te ocurre algo durante el viaje». Su voz tenía un dejo de cálculo antiguo. «¿Planeas actualizar tu testamento antes de irte?». Tuve que sonreír ante su insistencia. «James, no queda nada para ti en mi testamento. La fundación tiene la casa. Mis bienes profesionales están en un fideicomiso para la formación en arquitectura y mi patrimonio personal. Lo que no lograste transferir al extranjero se destina a becas e investigación médica. Entonces, ¿por qué viniste?». Una genuina confusión se dibujó en su rostro. Lo observé. Este hombre que había sido mi único hijo, mi legado esperado, y sentí una emoción que me sorprendió. «Lástima. Vine porque quería entender no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué lleva a alguien a decidir que la vida de sus padres vale menos que su impaciencia por la herencia?». Apartó la mirada. «No lo entenderías. Pruébame. Llevo 1 año reconstruyendo mi vida». «James, ese proceso requiere comprender qué salió mal desde el principio». «Empezó con algo pequeño», dijo finalmente. «Tras la muerte de papá, eras tan capaz, dirigiendo la empresa, ganando premios y sin necesitar nada de nadie. Luego, cuando murió la tía Elaine, por fin parecías vulnerable, humano, así que explotas esa vulnerabilidad. Él ganó. Al principio te ayudé de verdad, pero luego vi con qué facilidad aceptaste mi consejo sobre tecnología y finanzas. Se siente como si por fin tuvieras control sobre nuestra relación. Y Rebeca vio una oportunidad. Siempre ha sido graciosa. El nuevo medicamento, el que me diste justo antes de la confrontación», dije finalmente. Se suponía que ese sería el final, ¿no? No lo negó. «Harrison dijo que tu corazón no duraría ni 3 meses con ese régimen». Asentí, asimilando la confirmación de lo que ya sabía. Literalmente me habrías visto morir día a día. Habría sido el hijo devoto que cuidaba de su madre enferma. Corrigió. La narración era importante. «Sí, supongo que sí».
15 de enero de 2027. 2 años después de escuchar por casualidad el fatal deseo de cumpleaños de Rebeca, organicé una reunión en la terraza de mi nueva casa junto al lago, una estructura modernista de vidrio, acero y madera cálida que se adaptaba a mis ocasionales limitaciones físicas, a la vez que enfatizaba la fuerza y la claridad. Para Caroline Weber y la segunda fase de Urban Hub, Howard Carrington brindó mientras la pequeña asamblea aplaudía. Los últimos 2 años habían transformado no solo mis circunstancias, sino también mi comprensión de lo que importaba. Mi recuperación del envenenamiento se había estancado 6 meses antes. Los temblores en mi mano derecha serán permanentes, al igual que los lapsus cognitivos ocasionales y la disminución de la resistencia. Pero estas limitaciones se habían convertido en aspectos integrales de mi existencia, en lugar de ser características definitorias. Las estadísticas de impacto en la comunidad son notables, comentó Elizabeth Chen al examinar el informe del proyecto. Ahora jueza federal, tras su exitoso procesamiento en lo que los medios de comunicación denominaron el caso Weber, sigue siendo una valiosa aliada. Víctor, que llegaba tarde de una reunión, se unió a nosotros en la terraza. En los 2 años transcurridos desde mi resurgimiento, nuestra relación había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los 2 había previsto. Una sociedad de iguales con hogares separados, pero vidas entrelazadas. Disculpen la demora, dijo, aceptando una copa de Marta. Los inversores de Singapur tenían preguntas sobre las métricas de sostenibilidad. Mientras las conversaciones fluían a mi alrededor, me tomé un momento para observar esta asamblea, que no era una familia de sangre, sino una comunidad formada por decisión propia y un propósito compartido. Marta y su hija, ahora director educativo de la fundación, Michael Donovan, quien había pasado de detective a consultor de seguridad de la fundación, eran la primera generación de becarios Weber. Elizabeth y su familia. El discurso llamó a Howard Carrington, levantando su copa de nuevo. Sonreí, pero negué con la cabeza. Soy arquitecto, Howard. Construimos en lugar de hablar. Tonterías, replicó Víctor. He presenciado suficientes presentaciones de tus clientes como para saberlo. Cediendo a su aliento, me acerqué al borde de la terraza, donde el lago se extendía algo ante nosotros. El horizonte de Chicago se veía a lo lejos. Hoy, hace 2 años, al comenzar, me enfrenté a la disyuntiva de aceptar un final planeado o diseñar un nuevo comienzo. Como arquitecto, la respuesta era obvia. Señalé la maqueta del centro urbano que se exhibía cerca. Construimos. Murmullos, de acuerdo, resonaron entre los presentes. Pero lo que he aprendido desde entonces es que los diseños más importantes no son edificios ni proyectos, son las conexiones entre las personas, los cimientos de la confianza, los marcos de propósito, las estructuras de significado que creamos juntos. Después de que los invitados se marcharon, Víctor se quedó ayudando a Marta a retirar los últimos vasos a pesar de sus protestas. Pareces contemplativo, observó mientras contemplábamos la luz de la luna en el lago. Ayer recibí una carta de James, expliqué. La primera en 18 meses. La expresión de Víctor se tensó. ¿Qué quería? Informarme de que puede optar a la libertad condicional el año que viene. Ha completado varios programas de rehabilitación, ha encontrado la religión y ha escrito unas memorias sobre dinámicas familiares tóxicas. ¿Vas a responder? Negué con la cabeza. No queda nada que decir. Algunos edificios no se pueden salvar después de un daño fundamental.
solo se pueden reconocer como ruinas, estudiar sus fallas y dejarlos atrás. Víctor asintió, comprensivo como siempre. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó finalmente. Consideré la pregunta seriamente. Las secuelas físicas del envenenamiento persisten. Los temblores, algunos lapsus de memoria y la disminución de la resistencia requieren un manejo cuidadoso. Sin embargo, estas limitaciones me obligaron a realizar adaptaciones innovadoras tanto en el diseño de mi hogar como en mis métodos de trabajo. Solo que no te llamé antes. Respondí con sinceridad. Perdí años por el miedo y la inercia antes de que James me diera esas pastillas. Víctor me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Ya la tenemos y la estamos aprovechando al máximo. Dentro de mi casa, perfectamente diseñada, los planos arquitectónicos de la tercera fase de Urban Hope estaban listos para su revisión al día siguiente. En mi escritorio, las solicitudes de los candidatos a las becas del próximo año a la espera de ser evaluadas. El temblor ocasional en mis manos sigue siendo un recordatorio permanente de lo que casi se perdió. Pero como cualquier buen arquitecto, incorporé esta realidad estructural a mi diseño en lugar de fingir que no existía. Por las segundas oportunidades, dije, brindando por última vez. Y por los arquitectos que las construyeron, respondió Víctor. Contra el horizonte de Chicago, donde los edificios que diseñé décadas atrás se alzaban junto a creaciones más recientes, abrazo la verdad que me había salvado. Nunca es tarde para rediseñar tu vida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.